Hay traiciones que se esconden detrás de abrazos, detrás de sonrisas, detrás de palabras dulces que dicen te quiero mientras clavan el cuchillo más profundo. Mi tío Javier siempre me decía que yo había arruinado su vida, que mi nacimiento había torcido el destino de la familia, que yo era la razón por la que mi madre se volvió débil y por la que todos los planes se vinieron abajo. Y durante 22 años, yo cargué con esa culpa. Creí que de alguna forma, mi existencia había sido un error. Un accidente que destrozó algo perfecto. Hasta ese día. El día en que encontré la maleta negra debajo de su cama. El día en que descubrí el dossier con el nombre de mi madre escrito en grande. El día en que vi todos los documentos, todos los planes, todas las mentiras organizadas en carpetas perfectas. Y entendí. No fui yo quien arruinó la vida de nadie. Fue él. Mi tío. El hombre que mi madre adoraba. El hermano bueno. El que siempre nos cuidó. Él fue quien pasó años, décadas, saboteando cada aspecto de la vida de mi madre. Y yo, sin saberlo, fui su herramienta favorita. Mi tío siempre me decía que yo había arruinado su vida. Que mi nacimiento había torcido el destino de la familia. Que yo era la razón por la que mi madre se volvió débil y por la que todos los planes se vinieron abajo. Toda mi infancia crecí bajo su mirada. Una mirada que quemaba. Que analizaba. Que juzgaba. Mi madre lo adoraba. Lo defendía. Decía que él era el hermano bueno, el que siempre nos cuidó. Nunca imaginó que detrás de ese rostro amistoso se escondía una sombra dispuesta a devorar cualquier rastro de luz. Pero la verdad estaba escondida en la maleta negra que él guardaba bajo su cama. Una maleta que jamás permitía que nadie tocara. Era fin de tarde. La luz dorada del atardecer penetraba por la ventana lateral y pintaba la pared azul petróleo suave, creando sombras que parecían vigilar todo. Había ido a su casa a buscar documentos para mi madre. Él había salido rápido diciendo que tenía asuntos urgentes. Mientras esperaba, escuché un sonido hueco viniendo de su cuarto. Como algo cayendo. Empujé la puerta. El cuarto estaba oscuro, sofocante, con olor a polvo viejo y perfume barato. Fue entonces que lo vi. Debajo de la cama, la maleta negra. Abierta. Una parte volteada hacia afuera, probablemente caída cuando salió apresurado. Mi corazón se aceleró. Sabía que aquello estaba prohibido. Sabía que él nunca perdonaría si descubría. Pero algo me jaló. Un instinto. Un presentimiento. Me arrodillé. Jalé la maleta. Dentro había papeles. Muchos. Documentos viejos. Fotos. Recortes de periódico. Cartas amarillentas. Y encima, un título en negritas, dossier. Caso Lucía Hernández. El nombre de mi madre. Mi sangre se congeló. Abrí. La primera página traía una lista. Contactos. Fechas. Valores. Lugares. Y una frase escrita a mano, todo debe parecer culpa de ella. Sentí mis manos temblar. Las siguientes páginas eran peores. Correos impresos. Mensajes. Notas que él mismo escribía. Convencer al jefe de que ella es irresponsable. Hablar con la vecina para inventar rumores. Esconder documentos para que pierda el trámite. Manipular a la niña si es necesario. Ella debe quedar sola. Mi estómago se hizo nudo. Él, mi tío, había pasado años saboteando a mi madre. Y yo era parte del plan. Seguí hojeando. Encontré algo que hizo mi visión borrosa. Copias de mensajes falsos enviados por mis compañeros de trabajo de mi madre. Insultos. Ofensas. Amenazas. Él escribía. Yo cargaba con la culpa. Cada vez que mi madre perdía un empleo, él estaba detrás. Cada vez que ella lloraba escondida, él era el motivo. Cada vez que yo la abrazaba sin entender, era él quien había roto algo en su vida. Mi corazón latía tan rápido que casi dolía. Encontré un sobresellado. Lo abrí.
Dentro había fotos mías. Pequeña. Creciendo. Llorando. Durmiendo. Y en el reverso, anotaciones. Usar si es necesario. La niña es la llave para destruirla. Sentí bilis subir en mi garganta. Cerré los ojos. Respiré hondo. Fue entonces que escuché, ¿qué haces con eso? Su voz. Detrás de mí. Me volteé despacio. Él estaba parado en la puerta. En el chirrido de sus dientes escuché odio puro. Eso no debías verlo, dijo dando un paso adelante. Me levanté. Con el dossier en la mano. Destruiste la vida de mi madre. Él se rió. Se rió como quien se divierte con el sufrimiento ajeno. Ella siempre fue débil. Yo solo mostré su verdadera cara. Tú jamás debiste existir. Tu llegada jodió los planes. Ella te escogió a ti y me dejó a mí. Dio otro paso. Así que decidí equilibrar las cosas. Mi cuerpo entero temblaba. ¿Pensaste en lastimar a mi madre usando a su propia hija? No pensé, dijo él sonriendo. Lo hice. Antes de que pudiera responder, 3 golpes brutales sacudieron la puerta de la casa. Él palideció. No puede ser. Los golpes se hicieron más fuertes. ¿Quién está ahí?, grité. Silencio. Entonces una voz masculina, seca, oficial, furiosa, respondió, abra. Tenemos una denuncia. Documentos, mensajes falsificados y un dossier que involucra al señor en una operación de sabotaje familiar sistemático. Mi tío dio un paso atrás. No abras, susurró. No abras esa puerta. Apreté el dossier. Por primera vez sentí poder. Fui a la puerta. Abrí. El agente sostenía copias del mismo dossier. Me miró con firmeza. Tu madre no estaba loca. Alguien la destruyó. Y tú tienes la pieza que faltaba. Mi tío cayó de rodillas detrás de mí. Y entendí finalmente. Yo nunca arruiné nada. Él sí. Pero para entender cómo llegamos ahí, para entender por qué mi tío pasó décadas destruyendo sistemáticamente a mi madre mientras me usaba como herramienta, para entender por qué yo crecí creyendo que mi existencia era un error, hay que regresar al principio. Hay que volver a esa casa en las afueras de Puebla, a esa cocina que olía a café de olla y a secretos enterrados, a esos días donde mi tío todavía sonreía y yo creía que los abrazos significaban amor. Hay que volver a cuando mi madre todavía tenía sueños y mi tío todavía fingía apoyarla. Mi madre y mi tío crecieron juntos. Lucía y Javier Hernández. Hijos de una familia humilde en Puebla. Mi abuela era costurera. Mi abuelo trabajaba en construcción. Y esos 2 hermanos, con solo 1 año de diferencia, lo compartían todo. Juguetes. Ropa. Sueños. Mi madre era la mayor. La brillante. La que sacaba 10 en la escuela. La que los maestros decían que llegaría lejos. Y mi tío, Javier, era el que la seguía. El que vivía a su sombra. El que siempre fue segundo. Cuando mi madre ganó una beca para la universidad, toda la familia celebró. Era la primera Hernández en ir a la universidad. La primera en tener una oportunidad de salir de la pobreza. Y mi tío, aunque sonreía en las fotos, algo en él cambió. Porque él también había aplicado. También había querido esa beca. Pero fue rechazado. No porque fuera tonto, sino porque mi madre era mejor. Y ese rechazo, esa comparación constante, plantó una semilla. Una semilla de resentimiento. De envidia. De odio. Mi madre estudió administración. Se graduó con honores. Consiguió un trabajo bueno en una empresa. Empezó a ganar dinero. A ayudar a la familia. A construir una vida. Y mi tío, mientras tanto, se quedó. Sin estudios universitarios. Con trabajos temporales. Viviendo todavía con mis abuelos. Viendo cómo su hermana ascendía mientras él se quedaba estancado. Y la semilla creció. Se volvió árbol.
Un árbol con raíces profundas de amargura. Entonces mi madre conoció a mi padre. Un hombre bueno. Trabajador. La amaba. Quisieron casarse. Y mi tío fingió estar feliz. Sonrió en la boda. Brindó. Pero por dentro se pudría. Porque ahora mi madre no solo tenía éxito profesional. Tenía amor. Tenía felicidad. Tenía todo lo que él no. Y cuando mi madre anunció que estaba embarazada, que yo venía en camino, mi tío tomó una decisión. Una decisión que cambiaría todo. Decidió que si él no podía tener éxito, mi madre tampoco. Y que usaría cualquier medio para lograrlo. Mi padre murió cuando yo tenía 2 años. Un accidente de trabajo. Y mi madre, devastada, tuvo que rehacer su vida. Sola. Con una hija pequeña. Sin dinero suficiente. Y mi tío apareció. Como el hermano Salvador. Ven a vivir conmigo, le dijo. Yo te ayudaré. Cuidaré de ti y de la niña. Y mi madre, vulnerable y asustada, aceptó. No sabía que estaba entrando a una trampa. Una trampa que mi tío había estado construyendo durante años. Esperando el momento perfecto. Crecí en esa casa. La casa de mi tío en las afueras de Puebla. Una casa de adobe con paredes gruesas que guardaban secretos. Mi madre trabajaba. Yo iba a la escuela. Y mi tío siempre estaba ahí. Observando. Controlando. Manipulando. Desde afuera parecía el tío perfecto. Me llevaba a la escuela. Me ayudaba con la tarea. Me compraba dulces. Pero había algo en su mirada. Algo que nunca supe identificar hasta ahora. Era cálculo. Era estrategia. Cada gesto de bondad tenía un propósito. Mi madre empezó a tener problemas en el trabajo. Pequeños al principio. Llegaba tarde. Olvidaba reuniones. Perdía documentos importantes. Y ella no entendía por qué. Se esforzaba. Ponía alarmas. Organizaba todo. Pero las cosas seguían saliendo mal. Su jefe empezó a dudar de ella. Sus compañeros empezaron a murmurar. Y lentamente, su reputación se fue destruyendo. Hasta que la despidieron. Por incompetente. Por poco profesional. Por irresponsable. Mi madre lloró durante días. No entendía qué había pasado. Y mi tío la consolaba. No te preocupes, decía. Yo te apoyo. Busca otro trabajo. Yo te ayudo. Y ella le creía. Porque era su hermano. El bueno. El que siempre estuvo ahí. Lo que mi madre no sabía era que mi tío había sido quien causó todo. Había llamado a su jefe inventando excusas. Había escondido documentos. Había alterado sus alarmas para que llegara tarde. Había orquestado cada detalle de su fracaso. Y así empezó el patrón. Mi madre conseguía un trabajo. Las cosas iban bien al principio. Pero después, misteriosamente, empezaban los problemas. Rumores. Errores inexplicables. Acusaciones. Y terminaba despedida. Una y otra vez. Y cada vez, mi tío estaba ahí. Ofreciéndole consuelo. Ofreciéndole apoyo. Manteniéndola dependiente de él. Manteniéndola cerca. Manteniéndola bajo su control. Yo no entendía nada de esto cuando era niña. Solo veía a mi madre luchando. Luchando contra algo invisible. Algo que la hacía fallar constantemente. Y yo trataba de ayudar. Trataba de ser buena. De no causar problemas. De hacer que su vida fuera más fácil. Pero sin saberlo, yo era parte del problema. Porque mi tío me usaba. Me usaba para sabotearla más. Recuerdo un día cuando yo tenía 8 años. Mi tío me pidió que le llevara un sobre a mi mamá al trabajo. Es importante, dijo. Entrégaselo en mano. Yo obedecí. Llegué a su oficina. Le di el sobre. Ella lo abrió.
Y palideció. Dentro había una carta anónima acusándola de robar dinero de la empresa. Con evidencias falsas. Con acusaciones graves. Mi madre fue llamada a Recursos Humanos. Investigaron. Y aunque no encontraron nada concreto, la duda quedó. La sospecha. Y 2 semanas después, fue despedida por recorte de personal. Años después, cuando encontré el dossier, vi una copia de esa carta. Con una nota de mi tío. Usé a la niña como mensajera. Perfecto. Y me destrocé. Porque yo, sin saberlo, había ayudado a destruir a mi madre. Yo había sido la herramienta de su destrucción. Y la culpa me aplastó. Mi tío hacía cosas así constantemente. Me pedía que hiciera llamadas. Que entregara mensajes. Que dijera ciertas cosas. Y yo, confiando en él, obedecía. No sabía que cada acción tenía un propósito oscuro. Que cada palabra que yo decía había sido cuidadosamente planeada para dañar a mi madre. Para aislarla. Para hacerla parecer inestable. Cuando yo tenía 12 años, mi madre finalmente consiguió un trabajo estable. Un trabajo bueno en una oficina gubernamental. Con seguridad. Con prestaciones. Y estaba feliz. Por primera vez en años, sonreía de verdad. Pero mi tío no podía permitir eso. No podía dejar que ella tuviera éxito. Entonces escaló sus tácticas. Empezó a crear mensajes falsos. Mensajes de correo electrónico usando cuentas que parecían mías. Mensajes insultando a los compañeros de mi madre. Amenazándolos. Diciéndoles cosas horribles. Y cuando esos mensajes llegaban a la oficina, todos pensaban que yo, la hija de Lucía, los había enviado. Mi madre fue llamada. Le mostraron los mensajes. Ella no podía creerlo. Y mi hija no haría eso, defendió. Pero no había forma de probar mi inocencia. Los mensajes existían. Con mi nombre. Con referencias a cosas que solo yo sabría. Mi madre trató de hablar conmigo. ¿Y enviaste esos mensajes?, preguntó con lágrimas en los ojos. No, mamá, juré. Yo nunca haría eso. Y ella me creyó. Pero nadie más lo hizo. Su reputación quedó arruinada. Y 6 meses después, renunció. Porque ya no podía soportar las miradas. Los murmullos. El rechazo. Y mi tío estaba ahí. Consolándola. Diciéndole que la gente era cruel. Que el mundo era injusto. Pero que él siempre estaría ahí para apoyarla. Y mi madre, rota y exhausta, se aferró a él. Sin saber que él era quien la estaba ahogando. Que él era su torturador. Su destructor. Durante mi adolescencia las cosas empeoraron. Mi madre empezó a tener problemas de salud. Ansiedad. Depresión. Ataques de pánico. Porque vivir en constante fracaso, en constante humillación, la estaba matando. Y mi tío la convenció de ver a un psiquiatra. Y luego usó ese hecho contra ella. Empezó a decirle a la familia que mi madre estaba enferma. Que no era confiable. Que necesitaba supervisión. Y lentamente, la familia empezó a tratarla diferente. Con lástima. Con desconfianza. Como si fuera frágil. Inestable. Yo veía todo esto y no entendía. No entendía por qué mi madre, una mujer tan inteligente, tan capaz, seguía fallando. ¿Por qué el mundo parecía estar en su contra? Y mi tío me decía, es tu culpa. Tu nacimiento la cambió. La hizo débil. Ella podría haber sido grande. Pero te tuvo a ti. Y todo se vino abajo. Y yo, joven e impresionable, empecé a creerlo. Empecé a cargar con esa culpa. Mi tío me decía esas cosas a escondidas. Cuando mi madre no estaba. Tú arruinaste su vida, susurraba. Por tu culpa ella está así. Por tu culpa todo está mal. Y yo lloraba. Lloraba porque pensaba que era verdad. Que yo había sido el error. El accidente. La razón por la que mi madre sufría.
Y esa culpa me comía por dentro. Me hacía sentir que no merecía ser feliz. Que mi existencia era un peso. Cuando cumplí 18 años, mi madre finalmente tuvo una oportunidad real. Una amiga de la universidad la recomendó para un puesto importante en otra ciudad. Lejos de Puebla. Un nuevo comienzo. Y mi madre estaba emocionada. Decidida a aceptar. A mudarnos. A empezar de nuevo. Y mi tío entró en pánico. Porque si nos íbamos, perdía control. Perdía su juguete. Su víctima. Entonces hizo algo drástico. Plantó drogas en el carro de mi madre. Y llamó a la policía con una denuncia anónima. Mi madre fue arrestada. Pasó una noche en la cárcel. Y aunque las acusaciones fueron retiradas por falta de evidencia, el daño estaba hecho. La oferta de trabajo fue retirada. Nadie quiere contratar a alguien con un arresto en su historial. Y mi madre se derrumbó. Completamente. Intentó suicidarse. Tomó pastillas. Y fue mi tío quien la encontró. Quien llamó a la ambulancia. Quien la salvó. Y en el hospital, mientras ella estaba sedada, él me miró. Y dijo, ¿ves? Por tu culpa. Ella no puede soportar la carga de tenerte. Y yo, destrozada, lo creí. Creí que yo era la razón por la que mi madre quería morir. Pero mi madre sobrevivió. Y lentamente empezó a recuperarse. Con terapia. Con medicación. Con apoyo. Y yo me quedé a su lado. Cuidándola. Amándola. Sintiéndome culpable cada segundo. Mi tío seguía siendo el hermano bueno. El que nos ayudaba. El que pagaba las cuentas cuando no teníamos dinero. El que estaba siempre presente. Y nosotras, sin saberlo, éramos sus prisioneras. Pasaron años. Yo crecí. Me volví adulta. Y empecé a tener mis propias sospechas. Porque las cosas no cuadraban. Los fracasos de mi madre siempre parecían demasiado convenientes. Demasiado oportunos. Y mi tío siempre estaba ahí. Como un buitre esperando. Empecé a hacer preguntas. A investigar. Pero nunca encontré nada concreto. Solo presentimientos. Intuiciones. Hasta ese día. El día en que fui a su casa a buscar documentos. El día en que encontré la maleta. El día en que toda la verdad salió a la luz. Cuando abrí ese dossier y vi años de planificación. Años de sabotaje meticuloso. Cada detalle documentado. Cada mentira registrada. Cada acción contra mi madre cuidadosamente orquestada. Y entendí. Mi madre no era débil. No era fracasada. No era inestable. Fue destruida. Sistemáticamente. Por años. Por su propio hermano. Y cuando mi tío me encontró con el dossier, cuando lo confronté, cuando él admitió todo con esa sonrisa enfermiza, supe que no era humano. Era un monstruo. Un monstruo que disfrazó su odio de amor. Su venganza de ayuda. Su crueldad de cuidado. Y que me había usado a una niña inocente, como arma contra su propia madre. Los agentes que llegaron ese día no llegaron por casualidad. Resultó que alguien más sabía. Una vecina que había visto cosas raras durante años. Que había escuchado conversaciones. Que había sospechado. Y que finalmente juntó valor para denunciar. Cuando los agentes investigaron, encontraron más evidencia. Encontraron a otras personas que mi tío había manipulado. Encontraron un patrón de comportamiento. Y cuando llegaron a la casa, esperaban encontrar evidencia. No esperaban encontrarme a mí. Con el dossier en las manos. Con toda la prueba que necesitaban. Mi tío fue arrestado. Los cargos fueron extensos. Sabotaje. Acoso. Fraude. Falsificación de documentos. Y lo más grave, intento de homicidio. Porque las drogas que plantó en el carro de mi madre, la situación que la llevó a intentar suicidarse, eso constituía intento de homicidio.
Los fiscales argumentaron que sus acciones habían puesto la vida de mi madre en peligro deliberadamente. El juicio fue largo y doloroso. Tuve que testificar. Contar cómo me había usado. Cómo me había manipulado. Cómo me había hecho sentir culpable durante años. Y mi madre, mi pobre madre, tuvo que escuchar toda la verdad. Todo lo que su hermano había hecho. Y se derrumbó. Porque ella lo amaba. Lo había defendido. Lo había protegido. Y él la había traicionado de la peor manera posible. La defensa de mi tío trató de argumentar que estaba mentalmente enfermo. Que su obsesión era patológica. Pero el dossier probaba lo contrario. Probaba que todo estaba planeado. Calculado. Ejecutado con precisión. No era locura. Era maldad pura. Venganza fría. Odio cultivado durante décadas. Los psicólogos que lo evaluaron dijeron que sufría de un trastorno narcisista severo. Que no podía soportar el éxito de su hermana. Que necesitaba destruirla para sentirse superior. Y que había racionalizado cada acción. Cada mentira. Cada traición. En su mente, él era la víctima. Mi madre le había robado la vida que merecía. Y él solo estaba recuperando lo que era suyo. Mi tío fue sentenciado a 25 años de prisión. Por múltiples cargos. Y cuando lo llevaron esposado, me miró. Y dijo, todo era perfecto antes de que tú nacieras. Y yo, en lugar de sentir culpa, sentí pena. Pena por un hombre tan roto, tan amargado, tan lleno de odio, que dedicó su vida entera a destruir a alguien que lo amaba. Mi madre pasó por un proceso largo de sanación. Porque descubrir que tu hermano, la persona en quien más confiabas, había sido tu torturador durante décadas, eso rompe algo profundo. Necesitó terapia intensiva. Necesitó tiempo. Necesitó reaprender a confiar. A creer en sí misma. A entender que no era débil. Que no era fracasada. Que había sido víctima de una manipulación sistemática. Y yo también necesité sanar. Porque la culpa que cargué durante años, la creencia de que yo había arruinado la vida de mi madre, eso dejó marcas. Necesité entender que yo era solo una niña. Que no tuve culpa. Que fui usada. Manipulada. Abusada emocionalmente. Y que merecía perdonarme. Hoy, 4 años después, mi madre y yo estamos mejor. Vivimos juntas en otra ciudad. Lejos de Puebla. Lejos de los recuerdos. Mi madre finalmente tiene un trabajo estable. Un trabajo donde la respetan. Donde la valoran. Y por primera vez en su vida, está teniendo éxito. Porque no hay nadie saboteándola. No hay nadie destruyéndola desde las sombras. Y yo estudié psicología. Porque quiero ayudar a otros que han sido manipulados. Que han sido usados como herramientas contra sus propios seres queridos. Que cargan culpa que no es suya. Porque hay muchas personas como yo. Muchas personas que son usadas en juegos de adultos. En venganzas familiares. En guerras silenciosas. La relación con mi tío está muerta. No lo visito en prisión. No le escribo. No tengo nada que decirle. Porque él tuvo décadas para hacer lo correcto. Para pedir ayuda. Para enfrentar su odio. Y en lugar de eso, eligió destruir. Eligió lastimar. Eligió usar a una niña inocente como arma. Y eso es imperdonable. Mi madre a veces habla de él. Con tristeza. Porque a pesar de todo, sigue siendo su hermano. El niño con quien creció. Con quien jugó. Con quien soñó. Y duele saber que ese niño se convirtió en un monstruo. Que el amor se pudrió hasta volverse odio. Que la familia puede ser el veneno más letal. Pero también hemos aprendido algo importante. Hemos aprendido que sobrevivir no es suficiente. Que necesitamos sanar. Que necesitamos perdonarnos. Y que necesitamos construir vidas nuevas sobre las ruinas de las viejas. Y eso es lo que estamos haciendo. Día a día. Paso a paso.
Si tú que estás escuchando esto has sido usado como herramienta contra alguien que amas, si te han hecho sentir culpable por cosas que no hiciste, si has cargado con el peso de la manipulación de otros, quiero que sepas algo. No es tu culpa. Los adultos que usan niños en sus guerras son los culpables. Tú eras solo un niño. Y merecías protección, no manipulación. La manipulación familiar es una de las formas más crueles de abuso. Porque usa el amor como arma. Usa la confianza como herramienta. Y deja cicatrices invisibles que duran toda la vida. Pero esas cicatrices pueden sanar. Con ayuda. Con tiempo. Con comprensión de que no fuiste tú quien falló. Fueron ellos. Esta es mi historia. La historia de una mujer que pasó 22 años creyendo que había arruinado la vida de su tío. Que fue usada como herramienta para destruir a su propia madre. Que cargó culpa que no era suya. Hasta que encontró un dossier. Y encontró la verdad. Y con esa verdad, encontró la libertad. La libertad de saber que no fue ella. Que nunca fue ella. Que fue él. Siempre él. Si esta historia te tocó, si te identificaste con algo de lo que aquí se contó, te invito a que te suscribas al canal Historias para Distraerte. Aquí compartimos historias reales de personas que han enfrentado la manipulación y han encontrado la verdad. Historias de sabotaje pero también de justicia. De culpa impuesta pero también de liberación. Subimos videos nuevos todos los días. Porque creemos que cada historia merece ser contada. Y cada víctima merece saber que no está sola. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, si te usaron, no fuiste cómplice. Fuiste víctima. Y mereces sanación.